Hoy vamos a hablar de por qué los hombres visten tan aburrido. Pero antes, si te gusta el contenido de moda, suscríbete porfa porque oye, siempre anima. Si nos asomamos a cualquier película ambientada en el siglo XIX, en el siglo XX, podemos ver cómo todos los hombres, independientemente de su clase social, parece que llevan un uniforme, un traje de chaqueta, chaleco y pantalón. De hecho, hoy en día, en el círculo de los negocios o de las clases sociales más altas, podemos ver cómo la elegancia está vinculada siempre con un traje. Pero realmente, ¿por qué el hombre abandona lo llamativo? ¿Por qué el hombre decide no ir a la moda? Para responder a todas estas preguntas tenemos que irnos a cómo vestían los hombres en el siglo XVIII, donde la monarquía francesa era la monarquía predominante en toda Europa. Por lo tanto, lo que vestía su aristocracia era el símbolo de moda, ¿no? Era de Francia, se exportaba moda. Sí que es cierto que ya sabemos que no era la situación social más adecuada, pero no dejaba de ser preponderante respecto al resto de Europa. A la contra tenemos a la otra gran monarquía, la monarquía inglesa, donde se caracteriza por la sobriedad, por el uso de tejidos mucho más resistentes, como puede ser la lana, ¿no? Muy vinculado también al tipo de ocio que tenían, puesto que pues, ese contacto con la naturaleza, por ejemplo la caza, ¿no? Necesitaba de este tipo de prendas. De hecho, y como ya hemos visto, existía preocupación en ciertos sectores de la sociedad por cómo la moda podía corromper a las personas, ¿no? De hecho, sectores mucho más conservadores llegaban a decir que la moda o el preocuparse por la moda convertía a las mujeres en y a los hombres en. O sea que vemos cómo aquí nace el prejuicio, cómo nace un estereotipo y es el germen del rechazo posterior. De hecho, aparece un término, el macarrón, que se utilizaba para denominar a aquellos jóvenes hombres que se preocupaban en exceso por la moda y que eran la representación de una sociedad degradada y que además no tenía otra preocupación que disfrutar de la vida. La Revolución Francesa es un antes y un después a nivel social y a nivel estético. ¿Por qué? Porque los revolucionarios franceses lo que hacen es adoptar esos elementos de la sociedad inglesa. Por lo tanto, quieren romper con toda la estética que utilizaba la aristocracia francesa y entonces adoptan el negro como el color de representación. De hecho, podríamos decir que la moda francesa tras la Revolución se caracteriza primero por ser una moda de carácter civil. En ningún caso se deja entrever uniformes militares. Es una moda austera y después es una moda hecha para durar, para transmitir resistencia. El uso del negro no es casual, puesto que sí que es un color que transmite austeridad, pero era un color muy complicado de conseguir, por lo tanto también es un símbolo de clase social. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace este nuevo uniforme masculino? Pues irónicamente nace de Francia. Carlos II, durante su infancia, tiene que vivir unos años en Francia. Y cuando vuelve a Inglaterra lo que hace es adoptar esa estética francesa de casaca y calzones y la modifica. Lo que hace es alargar los calzones y recortar la chupa y la casaca y convertirlo en lo que podríamos decir que es el inicio del traje tal y como lo conocemos hoy en día. Sí que es cierto que los calzones, el alargarlos, no los convierte en un pantalón. De hecho, los pantalones, tal y como los conocemos, no surgen hasta 1812 más o menos. Pero aquí lo importante son los detalles, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, los clips para las corbatas, los gemelos y además la corbata es un elemento muy importante. La corbata es el elemento donde se permite jugar, en cierto modo, ¿no? Jugar con el tipo de corbata, con el nudo de la corbata, con el estampado, con la tela, ¿no? Es la única parte de fantasía que realmente tienen los trajes. Se dice que la corbata nace del ejército croata que fue a ayudar a Luis XIV, creo, en Francia, y de ahí surge este elemento y se adopta en la estética. La corbata no deja de ser también una representación de la clase social. El tipo de tela, el tipo de corbata, incluso el tipo de nudo representa a qué clase social perteneces. Otro dato curioso, por ejemplo, es que los hombres cuando llovía tenían que llevar chubasquero porque el paraguas era un elemento, un accesorio únicamente femenino. Como dato, yo lo dejo caer. John Flurel, en su libro Psicología del vestir,
hace una reflexión acerca de este abandono, ¿no?, de la extravagancia o de la experimentación simplemente, y la determina como que es la gran pérdida, la gran derrota del hombre, porque se preocupa tanto, ¿no?, de ir bien vestido en todo momento, y busca tanto como la perfección psicológica, por decirlo de alguna manera, que deja de lado esa exageración, esa ornamentación, y la acaba vinculando con algo malo. Por eso acaba siendo relegada también únicamente al vestir femenino. También hay que entender que esta derrota se produce en el caldo de cultivo de la Ilustración. O sea, la Ilustración ya está más que asentada. Como movimiento social lo que busca es la racionalización, el conocimiento, el desarrollo, ¿no?, del conocimiento. Entonces el hombre lo que hace es vincular esta nueva tendencia, por decirlo de alguna manera, como forma de diferenciación social. Entonces, el hombre lo que busca es diferenciarse por lo que conoce, por el conocimiento que tiene, y no por lo que aparenta. La irrupción del uniforme masculino, ¿no?, de este traje 3 piezas, también va a estar muy vinculado obviamente a los avances tecnológicos que se producen y a la estandarización. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si todo el mundo viste el mismo tipo de traje, la gente se puede especializar en confeccionar unos pantalones, una chaqueta o un chaleco, independientemente de lo complicado que pueda ser, ¿no? Porque al fin y al cabo, de hacer mucho, acaba siendo fácil. Entonces aquí lo que vamos a ver es que por primera vez aparecen las primeras tiendas que venden stock, es decir, empieza a aparecer la venta no a medida. Por ejemplo, tenemos la tienda que regenta Elias Moses en Londres, donde sus clientes se denominaban snobs o cockneys, y eran personas de clases sociales más bajas. Tenían dinero porque si no, no se podrían comprar un traje, pero bueno, no eran clase alta, sino que eran, podríamos decir, clase media, muy entre aspas. Entonces lo que hacían es que, como tenían que vestir con ese uniforme masculino, acudían a este tipo de tiendas, donde por un precio más bajo podían adquirir uno. Otro tipo de negocio también de este estilo era el que llevaba a cabo Montan Barton, que lo que hacía es que no hacía los trajes a medida, pero sí los hacía bajo pedido. Entonces, un hombre iba, compraba un traje y en forma de reserva pagaba un cuarto del traje. Y después, cuando iba a recogerlo, pagaba el resto. Por lo tanto, nos encontramos en un momento en el que hay una gran demanda. Todas las clases sociales, todos los hombres, visten trajes de 3 piezas, desde lo más alto a lo más bajo. ¿Qué sucede? Que sí que ha habido mucho desarrollo textil, mucha experimentación en tejidos, en cortes, en patrones, pero no en confección. Es decir, hay un cuello de botella. Tenemos mucha demanda y muy poca confección, más que nada porque el tiempo que requería, pues obviamente no permitía dar salida a toda esa demanda. Entonces empieza a experimentarse en el desarrollo de máquinas de coser. En 1831, de la mano de Bartholomew Timonier, aparece el primer antecedente a la máquina de coser. Una máquina que es lo más similar a lo que entendemos a día de hoy como una máquina de coser. No será hasta 1845 cuando Elias Hope construya realmente la primera máquina de coser como la entendemos en nuestros días, y unos años más tarde nuestro amigo Isaac Singer, famoso por las máquinas de coser Singer, será el que las perfeccione y el que realmente haga que estalle su consumo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hacían era permitía que en los hogares, por ejemplo, se pudiesen arreglar prendas, se pudiese incluso confeccionar prendas muy sencillas, ¿no? También ayudado porque su diseño era un diseño sencillo, que permitía que las reparaciones fuesen baratas, y después también que se diseñaban de una forma pues que, oye, que dasen resultonas las máquinas en el salón. Bien, la máquina de coser lo que va a hacer es dar salida a todo este cuello de botella. ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo permitía crear fábricas en las que hubiese diferentes stands de producción, donde cada stand se especializase en hacer una cosa. Coser cremalleras, coser botones, costuras rectas, hacer los bajos, etc. Esto es como funciona a día de hoy, ¿no? Obviamente esto permitía una producción mucho más rápida. Estamos hablando entonces de una producción rápida, de un producto que es muy estándar. Obviamente no todo es bueno. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues al fin y al cabo, pues explotación laboral, donde mujeres y niños, sobre todo, o por no decir prácticamente, son los que van a tener que dedicarse horas y horas y horas a este mundo. Hay que analizar, obviamente, dentro de este entorno de no moda, que es el que envuelve a la moda masculina, la figura del dandy.
El dandy es la figura masculina por excelencia del siglo XIX. Es una figura que lo que hace es rechaza la moda, de hecho va en contra de la moda, quiere salirse del circuito de la moda. Bob Brunel va a ser el dandy por excelencia, es el que va a definir lo que es un dandy, ¿no? Trajes perfectamente confeccionados, perfectamente cuidados y planchados, tonos negros, grises, marrones oscuros y esa atención al detalle. El nudo de la corbata, el uso de monóculo, el pin de la corbata, el uso de bastón, etc. Como escribía Bob Brunel, y la voy a leer porque quiero leerla tal cual, y es la definición, ¿no?, del dandy de los años 20 y 30 del siglo XIX, es: si un hombre se gira para mirarte, es porque no vas bien vestido. Tu atuendo es demasiado rígido, demasiado sobrio o demasiado a la moda. Por lo tanto, lo que vemos es que rechazan totalmente la moda. A pesar de querer ir contra la moda, de no querer la moda, se acaban convirtiendo en el centro de la moda. Es decir, el dandy rechaza la moda y se acaba convirtiendo él en moda. Esta figura es la más habitual durante el siglo XIX. Pero sí que hay mucha gente que afirma que esta figura trasciende y entra en el siglo XX, ¿no? Elizabeth Wilson lo que dice es que al fin y al cabo podríamos decir que el dandy se reconvierte en todos esos grupos que rechazan la moda. A ver, al fin y al cabo, durante todo el siglo XX se mantienen con más o menos evoluciones. A ver, podemos ver, por ejemplo, en los 80, pues que tenemos un juego más de trajes más anchos, y después, si nos vamos a lo mejor hasta siglo XXI, los trajes vuelven a ser un poco más estrechos, pero sigue siendo esa figura del traje tres piezas. Sí que es cierto que, por ejemplo, en los años 60, ahí empieza a cuestionarse un poco esta jerarquización y que todos los hombres tienen que vestir con trajes tres piezas, ¿no? Y entonces empezamos a ver grupos, sobre todo abanderados del movimiento hippie, ¿no?, donde rompen con el traje y aparecen pues ya pues las camisas más anchas, el uso de pantalones vaqueros, que bueno, ya en los 50 se empieza a introducir, ¿no? Y como a lo mejor ese uniforme masculino en ciertos entornos y en ciertas clases pues no es tan habitual. O sea, a día de hoy los niños no van con traje, cuando a principios del siglo XX sí que lo utilizan. Incluso yo me atrevo a decir, ¿no?, que a día de hoy, siglo XX, 2025, sigue estática esta figura, ¿no? Al fin y al cabo, lo que decía al principio, hay ciertos entornos, pues porque son clases sociales más altas, porque son ambientes de negocios, donde el traje tres piezas es sinónimo de elegancia, es sinónimo de ser un hombre respetado, ¿no? O sea, yo solo quiero imaginarse a un político, imaginarse a un presidente del gobierno que se presente en el Congreso sin ir en traje. Pues eso sería drama nacional, creo yo. Y no es una representación de que puede ser mejor o peor, no significa nada, ¿no? Pero sí que hay como este halo en torno al uso del traje. Como hemos visto, el traje no es meramente tradición estética, sino que va mucho más allá. Es una construcción que se hace a partir de cambios sociales, políticos, tecnológicos. No deja de representar también una conciencia de clase, no deja de ser una construcción de género, ¿no? Por lo tanto, un traje no es únicamente una prenda de vestir, es literalmente historia andante.